Bienvenidos a esta sesión de conferencias que organiza el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en colaboración con el Museo de la Revolución. Soy Graciela Fabián, investigadora del instituto, y hoy les comentaré acerca de Carmen Cerdán y las revolucionarias de Puebla. Mi exposición refiere a un grupo de mujeres que intervinieron activamente en la definición del movimiento antirreeleccionista que derivó en una revolución popular entre 1909 y 1914. Inicio destacando el espacio en que se desarrolla esta historia, que aunque comparte las calles del centro de tan importante ciudad con los Aquiles, Máximos, Manueles o Cástulos, sucede al interior de una casa, en la sala de una escuela de costura, entre puestos del mercado, abarrotes y ferreterías. A finales del siglo XIX, la composición de los habitantes de la capital poblana y sus alrededores incluía a empresarios modernos, aristócratas de vieja alcurnia, clases medias instruidas y abocadas al comercio, la burocracia, el periodismo, las letras, así como a dependientes de tiendas, artesanos, oficinistas y profesoras, para cerrar con un número cada vez más extenso y empobrecido de obreros, de niños mandaderos y aguadores. En medio de una marcada desigualdad, el descontento era creciente y avanzaba con el nuevo siglo. Sus manifestaciones iban desde publicaciones burlonas y críticas, como las editadas por el hijo del aguizote, hasta conflictos laborales que se incrementaron junto con el crecimiento industrial. Para 1890, las huelgas motivadas por largas jornadas laborales, salarios bajos y el trato humillante que se le daba a los obreros mexicanos en comparación con los extranjeros fueron cada vez más frecuentes. En este ambiente de contrastes nacieron 4 hermanos que disfrutaron de ciertas comodidades y atenciones en el seno de una familia con antecedentes heroicos y rebeldes. El abuelo, Cástulo la Triste, combatió por la revolución de Ayutla y luego contra los franceses, mientras que su padre, Manuel Cerdán, abogó por una ley del pueblo que nivelara la opulencia y la miseria mediante la distribución de tierras y el apoyo a la creación de industrias. Desafortunadamente, Manuel murió antes de que naciera su 4.º hijo, y aunque dejó propiedades y algún capital, esto no bastó sino para unos pocos años. La primera infancia de Carmen, Aquiles, Natalia y Máximo Cerdán a la Triste fue la de quienes cuentan con lo necesario para dedicar los días a estudiar, disfrutar de una biblioteca, aprender a tocar el violín o el piano y en soñar con un futuro profesional o conformar una familia de bien. Generalmente, la historia destaca al abnegado adolescente Aquiles, trabajando por el sostén de su familia, al inicio como porquerizo y después enlistándose como grumete en un barco, mientras que se da por descontado que Carmen ayudará a su madre, pasando por alto que desde muy niña debió atender la cocina, cuidar la ropa, hacer compras, apoyar en el cuidado de sus hermanitos. Cambios, ajustes y nuevos desafíos en el círculo familiar empataron con la inquietud disparada a nivel nacional. El activismo que sabemos emprendió Aquiles en favor de la causa antirreeleccionista y el intenso proselitismo que desplegó en apoyo del candidato Francisco Madero fueron compartidos por su hermana Carmen, quien a su vez sumó a la causa a su círculo cotidiano de relaciones que incluía a las hermanas Guadalupe y Rosa Narváez, emprendedoras señoritas que establecieron un instituto de corte universal en su domicilio. En casa de los Cerdán, los domingos había tertulia. Previamente, por la mañana, después de oír misa en Santa Clara, Carmen y su madre acudían al mercado para hacer las compras y luego ya en la casa colocaban los fruteros con nísperos, granadas, peras de leche y racimos de uvas en la sala de estar para que los jóvenes los saborearan con el café de la tarde mientras escuchaban a la propia Carmen tocar el piano alternando con las hermanas Lupita y Rosy.
Que las veladas fueran cada vez más un espacio de activismo político, rápidamente se hizo costumbre, de tal suerte que Carmen Cerdán, Guadalupe y Rosa Narváez, Paulina Maraver, María Cuamazzi, Juana Morales y María Reyes, entre otras, se reunían para comentar los sucesos políticos que eran noticia en los periódicos de oposición y que relataban las injusticias cometidas contra los trabajadores, la represión y encarcelamiento de periodistas que protestaban porque eran testigos de cómo un régimen moderno, bajo los postulados de la paz, el orden y el progreso, solo favorecía a las clases altas de mexicanos y extranjeros acaudalados. El descontento crecía entre los profesionistas, comerciantes, artesanos y burócratas, así como entre la gran mayoría de obreros y campesinos, quienes vivían en condiciones precarias, padeciendo explotación y miseria. Frente a este panorama, soñadores como los Cerdán pugnaron por un cambio e hicieron que las veladas literarias se transformaran en juntas políticas de conspiradores. En contraste, interesa exponer la postura de muchas de las esposas, madres y hermanas de los obreros y la influencia que la Iglesia tuvo entre ellas. En enero de 1907, los trabajadores de la industria textil que habían entrado en huelga regresaron a sus trabajos. Un dato que se ignora sobre los motivos de su claudicación se relaciona con el Tercer Congreso Católico Nacional y Primero Eucarístico realizado en la ciudad de Puebla a principios de 1906 y cuyo objetivo era fundar más círculos católicos. Al clero poblano le interesaba implantar un mutualismo controlado que ayudara a apaciguar a los trabajadores y así afianzar el sistema porfirista. En el Congreso Eucarístico de 1906 se lanzaron ataques violentos contra las demandas de los trabajadores, mientras se llamó la atención al gobierno, excitándolo a endurecer sus acciones para evitar que se siguieran propagando las nefastas ideas socialistas. Meses después, se convocó a las mujeres a una gran reunión presidida por el obispo diocesano Perfecto Amezquita y Gutiérrez, con el propósito de establecer un programa de acción. Sabedores de la influencia que las mujeres tenían sobre los hombres que las rodeaban, decidieron utilizarla. Para ello, se dividió a la ciudad de Puebla en 4 cuarteles, asignando la dirección y responsabilidad de estos a una de las mujeres más importantes de la sociedad poblana. Los cuarteles se subdividieron en otras 4 secciones, también a cargo y bajo la supervisión de mujeres. Estas secciones se fraccionaron en el número de manzanas que las comprendían, nombrándose jefas por cada manzana. Y por último, en cada casa y vecindad, se responsabilizó a las amas de casa del éxito de la lucha en contra del socialismo. Esta campaña tuvo repercusiones inmediatas e influyó posteriormente en la vida de los Cerdán y los planes para iniciar la revolución en Puebla en noviembre de 1910. Cuando a finales de 1906 los obreros de la industria textil declararon una huelga general debido a las condiciones inhumanas en que trabajaban, y se mostraron decididos a recurrir a los extremos más violentos para que se satisfacieran sus demandas, sus mujeres los contuvieron, convenciéndolos de acogerse a la protección del sacerdote Bertocci, figura preponderante entre el clero de Puebla de esos años, a quienes designaron como mediador ante el gobierno. Como resultado, no obtuvieron más que el rechazo a sus peticiones y la huelga fracasó. Algo semejante sucedería 4 años después con los seguidores de Aquiles Cerdán. Dispuestos a levantarse en armas, en el momento señalado, cuando recibieron el aviso apremiante de Aquiles, se vieron imposibilitados para acudir a su llamado, ya que la mayoría no encontró en sus casas las armas que tenían listas para luchar, y en cambio sí se encontraron en las puertas a sus esposas, madres, hermanas e hijas que les impedían la salida, suplicándoles e implorando o exigiendo, en nombre de la familia y de ellas mismas, que no fueran en busca de una muerte segura e inútil.
Esta acción de las mujeres de Puebla fue determinante para que el movimiento de Aquiles Cerdán fracasara al no acudir en su ayuda los comprometidos. De regreso con nuestras protagonistas, interesa alejarse de la idea de excepcional bravura de Carmen Cerdán para exponer qué hay en sus acciones antes, durante y después del 18 de noviembre de 1910. Para ello, citaré a uno de sus descendientes quien narra una íntima explicación sobre la persona que fue aquella mujer de 37 años que tomó las armas para defender a los suyos y al tiempo llamar a la rebelión a una ciudad que dormía plácidamente, ignorando los disparos y su voz arrebatada. Un buen día de 1892, cuando Carmen tendría 17 años, ella amaneció aparentemente muerta. Su madre hizo venir a un médico apresuradamente. Tras auscultar a la hija, le dijo el médico: «Señora, yo curo enfermos, no muertos». Doña Carmen, con su estoicismo y fortaleza característicos, ni se inmutó, pero no sabía qué hacer. Sin embargo, Carmen no estaba muerta. Sufría los efectos de un ataque de catalepsia. La muchacha explicó después claramente lo que había sentido mientras permanecía en ese estado. Se hallaba plenamente consciente. Su máxima preocupación era comunicarse con los demás para que se dieran cuenta de que no estaba muerta. Haciendo un esfuerzo de voluntad tremendo, había tratado de mover la mano, aunque fuera el meñique, hasta que finalmente lo había logrado. Poco, muy poco, pero lo suficiente como para que se percataran de que estaba viva. Volvieron a llamar al médico, quien diagnosticó un ataque cardíaco y recomendó inmovilidad absoluta para que Carmen pudiese seguir viviendo. Las dos mujeres protestaron. Doña Carmen le dijo al médico que su hija no era un vegetal, y Carmen, hija, a quien se le había recomendado esta vida vegetativa, plácida y sin sobresaltos, vivió 56 años más, durante los cuales ayudó a organizar e iniciar una revolución. Los días sin retorno de Carmen Cerdán iniciaron cuando viajó a San Antonio, Texas, encargada de intercambiar información sobre los avances de la rebelión. En Monterrey se reunió con Gustavo Madero, quien le entregó dinero para la compra de armas y pertrechos de guerra. Una vez descubierto el levantamiento, la imagen de la guerrera que se aventuró a salir al balcón en medio de la balacera para exhortar a los habitantes de Puebla a que se les unieran, y el disparo que recibió en el costado sintetizaron una imagen que, por impactante, desdibujó la posterior participación de Carmen en la lucha revolucionaria que mencionaré a continuación. La prensa de la época reportó los acontecimientos de la mañana del 18 de noviembre de 1910, en que fueron abatidos sus queridos hermanos Aquiles y Máximo, y donde Carmen fue herida y arrestada junto con su embarazada cuñada, la esposa de Aquiles de nombre Filomena, y su madre, doña María del Carmen Alatriste. No perdamos de vista los lazos afectivos compartidos entre los hermanos Cerdán, ni el impacto del abandono de parte de los comprometidos a levantarse en armas que no acudieron al llamado de Aquiles. El dolor de las irreparables pérdidas, la angustia por los 7 niños huérfanos, por su hermana que quedó sola a cargo, la humillación que sufrieron ante el escarnio de la prensa, el riesgo en que se encontraba Filomena y el bebé, todo sumado, le reclamaron utilizar lo que le restaba de fuerza y determinación para continuar como uno de los 2 pilares de la familia. La prensa de la época reportó su traslado al Hospital de Jesús para ser atendida en una parada rumbo a la prisión de la Merced, donde pasaron meses cautivas con la pena atravesada por la muerte de los seres queridos y la incertidumbre sobre sus destinos. Luego de 3 días de espera, la tarde del 21 de noviembre, junto con su madre y cuñada, fue declarada formalmente presa. Cabe recordar que la herida de bala que recibió Carmen no era un asunto menor, de tal forma que el 29 de noviembre, a los 11 días de prisión, todavía se la revisó para corroborar el estado de sus heridas. Al final, y gracias a la diligencia de Natalia,
que movió cielo, mar y tierra, Carmen y sus familiares fueron trasladadas al Hospital General del Estado el 9 de diciembre y en este lugar permanecieron hasta ser liberadas poco antes de la renuncia de Porfirio Díaz. Ante la victoria de Madero, Carmen y las sobrevivientes se abocaron a recuperar algo de la normalidad en la crianza de sus sobrinos, sin dejar de apoyar la integración de una resistencia militar. Hay evidencia de que se recuperó rápidamente, pues incluso antes de salir de prisión, en febrero de 1911, cuando la revolución se extendía por numerosas partes del país, se tiene noticia de que las diversas juntas revolucionarias del Estado lograron constituir la Junta Revolucionaria de Puebla, organismo que aglutinó la lucha en favor del maderismo y en el que participó Carmen de una manera que ahora comentaremos. Sobre este hecho, sabemos que el 5 de febrero de 1911, un grupo comprometido con la lucha maderista se reunió en la capital poblana con el fin de acordar la fundación de una junta que promovería la revuelta armada contra la dictadura. Al nombrar una mesa directiva, se otorgó el cargo de presidenta honoraria a Carmen Cerdán, quien aún se encontraba presa. Previamente, María Narváez relata que ella y las otras conspiradoras, el 25 de diciembre de 1910, crearon una junta que promovió la reunificación tras la muerte de Aquiles Cerdán. El acta de constitución de la junta fue suscrita con el visto bueno de Carmen Cerdán, desde la cárcel, por supuesto. Así que la unión de juntas de febrero fue resultado de esta acción temeraria. La historia de los servicios de Carmen y otras poblanas a la revolución no paró ahí. Posteriormente al asesinato de Madero, hubo necesidad de reunir fuerzas y emprender nuevas acciones en favor de los ideales que llevaron a la muerte a sus queridos hermanos. Fue así como participó en la fundación de otra junta revolucionaria que se llevó a cabo en el Instituto de las Hermanas Rosa y Guadalupe Narváez. En noviembre de 1914 se entrevistó con Venustiano Carranza y al año siguiente organizó un grupo de enfermeras voluntarias que proporcionó ayuda a los heridos en combate. Su actuar se diluyó entre las disputas y enfrentamientos que protagonizaron los diversos jefes revolucionarios. Su figura, sin embargo, fue de las pocas destacadas, al lado de hombres prominentes como los tres con los que ella trató: Francisco Madero, Emiliano Zapata, con quien intentó establecer un puente entre Madero y él, y el mismo Carranza. Antes de cerrar esta exposición, hay que reconocer la labor invaluable de Natalia Cerdán, quien participó en las actividades subversivas ya descritas a pesar o quizá considerando el futuro de sus 5 hijos. Natalia era la dueña de la Casa de Santa Clara, donde se desarrolló el cateo que emprendieron las fuerzas policíacas y que derivó en el enfrentamiento armado que marcara el inicio de una reacción en cadena contra el régimen de Porfirio Díaz. Quizá Natalia fue simpatizante del movimiento maderista, o quizá no lo fue. Lo que sí reconocen sus descendientes es que se dedicó a repartir armas por varios puntos de la ciudad, ocultándolas al interior de su abrigo, en canastas de verduras y donde ella y Carmen podían. La dimensión doméstica de la participación de las hermanas Cerdán abre la puerta a mirar a otros actores de los sucesos previos y posteriores al 18 de noviembre de 1910, cuando Natalia se encontraba en su casa de la calle de Rosales, cuidando a los niños de la familia, 5 propios y 2 de Aquiles. Posterior al cateo, muerte y encierro de su familia, ella peleó hasta que logró que liberaran a su madre, cuñada y hermana, volviéndose el sustento de la familia y la encargada de reconstruir la casa y la esperanza. Fueron días de pesadilla para Natalia, sus parientes detenidas, la casa deshecha e inhabitable. Las autoridades se negaban a entregársela, avergonzados como estaban por el destrozo y el saqueo realizados. No quedó nada en la casa. Así, sin nada que vender, sin nadie que le ayudara, recorrió la ciudad desesperada, buscando a alguien que le otorgara una hipoteca.
Por fin lo consiguió y con ese dinero arregló la casa, volvió a amueblarla y compró vestidos para todos. También batalló para encontrar un abogado que defendiera a su familia. Nadie quería hacerlo. Por fin aceptó la defensa Rafael Martínez Carrillo. El problema de la inhumación de Aquiles y Máximo lo resolvió con la ayuda de Miguel Rosales, quien recogió los cadáveres y buscó la fosa que le había cedido Luis Pérez Salazar para enterrarlos, ya que nadie tampoco quería hacerlo. A Natalia le tocó preservar lo que quedaba de su patrimonio, por lo que años más adelante, en diciembre de 1914, cuando supo que las tropas de Emiliano Zapata avanzaban para tomar la ciudad, decidió abandonar la casa con toda la familia. Pero convencida de los rumores que retrataban a los zapatistas como feroces destructores y ladrones, antes de partir, decidió dejar las llaves de la casa en la chapa del portón, pensando que así no destruirían la casa que con tanto trabajo ella continuaba reconstruyendo. Días después, al retornar a su hogar, grata sería su sorpresa al descubrir que los zapatistas no solo ni destruyeron la ciudad ni su casa, y que incluso dejaron donaciones para terminar de reconstruirla, ya que la consideraban un lugar importante por haberse iniciado ahí la revolución en Puebla. Otra de las Cerdán prácticamente olvidadas es la esposa de Aquiles. Es difícil imaginar cómo fue que la señorita Filomena, hija del ingeniero del Valle, con escasos 21 años, embarazada y viuda, sobreviviente de un tiroteo en el que murió su esposo, presa, y sin poder ver a sus pequeños hijos de 1 y 2 años, pudo conservar la calma y la cordura como lo hizo ella a lo largo de los 5 meses en que permaneció en prisión. Este tiempo se dice rápido, sin embargo, las posibilidades de complicaciones de su embarazo en las circunstancias que vivió eran bastante altas, lo que afortunadamente no fue así, y el 12 de febrero de 1911 se pudo leer en el diario: el hijo de Cerdán. Ha desaparecido el peligro de muerte en que se encontraba con motivo de su alumbramiento la señora Filomena Valle, viuda de Cerdán, aunque el estado de gravedad no desaparece. El infante se encuentra bien de salud y ha recibido de muchas señoras multitud de prendas de ropa, haciendo que su canastilla sea verdaderamente rica. Se discute en estos momentos qué personas se prestarán a servir de padrinos al vástago para el acto de imposición de las aguas bautismales. Meses después, cuando la fortuna sonrió a los revolucionarios y Porfirio Díaz dejó el poder, Francisco Madero y su esposa decidieron hacerse cargo de la niña, que nació en tan tristes circunstancias, y fueron los padrinos de bautismo. Se le puso el nombre de Sara Cerdán del Valle, en honor a la flamante madrina. El 16 de mayo de 1911, una vez en libertad, Filomena del Valle presentó ante el mismo juez que la había juzgado a ella, a su suegra y a su cuñada, la denuncia por el homicidio de su marido. Buscó que se declarara que el asesinato de Aquiles fue un asesinato de Estado, con todas las agravantes de la ley. El juicio terminó en abril de 1912, pero el fallo del juez fue negativo. Sin embargo, en 1917, Filomena obtuvo una pensión en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se otorgó el mismo apoyo a su comadre, la viuda de Francisco Madero. Después de esa fecha, se perdió el rastro de Filomena del Valle. Solo se sabe que sus 3 hijos fueron educados por la familia Cerdán. Reservé las últimas líneas a doña María del Carmen Alatriste, la madre de los Cerdán, quien el día de los terribles sucesos de noviembre permaneció al lado de la esposa de Aquiles, embarazada de 6 meses. Juntas las hallaron las fuerzas policíacas y militares y las reunieron con su hija Carmen, quien se encontraba malherida. La señora Alatriste declaró que ella supo, por lo que vio, que sus hijos recibieron armas y parque, pero ignora quién se los remitió y de dónde les fueron enviados. También supo que el propósito de sus referidos hijos y de otras personas que estaban de acuerdo con ellos era pronunciarse contra el gobierno, mas no sabe quiénes sean esas personas. Contestó que si alguna culpa tiene, es la de haber acompañado a sus hijos Aquiles y Máximo hasta el último momento de la lucha.
María del Carmen quedó viuda a los 35 años e hizo lo necesario para alimentar, vestir y educar a 4 hijos. 30 años después, la sexagenaria mujer padeció una tragedia aún mayor. Sin embargo, cuando Natalia consiguió la libertad de todas y se encontró en un hogar lleno de viudas y pequeños huérfanos de padre, trascendió su pena y se esforzó para que su fracturada familia saliera adelante, apoyando a sus hijas, nuera y nietos en todo. Con esta nota finalizamos la narración de una historia de ideales, acciones y afectos que espero les deje inquietudes para saber más de las mujeres que han participado en la construcción de este país. Hasta pronto.